Si estás intentando conseguir un cuerpo estético y saludable y relacionas la evolución de tu peso con el éxito del proceso o el fracaso del proceso, tienes un problema, ¿vale? Y en este vídeo te voy a explicar exactamente cómo saber si vas bien aunque no estés bajando de peso y cómo saber si realmente estás eliminando grasa abdominal o incluso grasa de todo el cuerpo. Me llamo César y llevo más de 10 años ayudando a hombres con altas responsabilidades laborales a conseguir un cambio físico, básicamente un cuerpo definido, fibrado, saludable y sobre todo también a transmitirles los conocimientos y enseñarles para que una vez conseguido el objetivo, pues luego ya fueran independientes. Y después de tanto tiempo he visto, digamos, todo tipo de variables, ¿no? Y sé exactamente qué cosas afectan al peso, si tiene sentido que baje el peso o no según la situación de cada uno. Entonces te voy a dar bastante claridad en este vídeo para que te puedas despegar un poquito del peso o de la evolución del peso. Incluso también hago este vídeo para nuestros alumnos, aunque nosotros siempre les ayudamos y sobre todo uno a uno y les vamos diciendo, oye, pues mira, en tu caso estás evolucionando bien o no por este motivo y lo que tiene que ocurrir desde aquí es ABC, ¿no? Y les vamos dando una guía clara y les decimos exactamente lo que tienen que hacer para conseguir el objetivo. Pero siempre está bien como este vídeo como dieta mental para mis alumnos y luego para ti, en el caso de que no seas alumno y estés en proceso o estés pensando en empezar, pues te voy a explicar cosas importantes en cuanto a la evolución del peso corporal. Entonces te voy a poner este ejemplo de aquí que se llama José y quiero que sepas que de una foto a la otra, adivina que hay una pérdida de 1,8 kilos en 6 meses. Pero claro, la cantidad de masa muscular que ganó es enorme, como puedes ver, es un cambio totalmente completo. Sí que es verdad que si uno tiene obesidad y está pues con mucha más grasa corporal, obviamente hay que bajar de peso, pero a veces no siempre a la velocidad que uno quiere, pero tampoco tiene por qué ser bueno, ¿vale? Que ahora te cuento. Entonces, fíjate en este ejemplo, 1,8 kilos en 6 meses. Si a lo mejor esta persona, nuestro alumno José, hubiera ido por su cuenta, seguramente hubiera estado desesperado diciendo, hostia, no sé si voy bien, porque no bajo de peso y demás. Y no, es que íbamos fantásticos, ¿vale? Lo que pasa es que hay que saber interpretar las cosas. Porque yo sé perfectamente que si uno está empleando su esfuerzo en ir al gimnasio, en llevar cierta alimentación y demás, y no baja la báscula, pues sin querer te puedes frustrar. A lo mejor piensas que es muy difícil o a lo mejor te llegas a pensar que a lo mejor por tu edad ya es tarde o que tu genética es distinta al de los demás o no, tu metabolismo no funciona para esto y sin querer puedes entrar en una espiral negativa, ¿vale? Entonces este vídeo te va a dar bastante claridad. Bien, hay dos cosas que condicionan, bueno, dos no, hay varias cosas que condicionan la evolución del peso, ¿vale? Te voy a explicar. Si tú quieres eliminar, por ejemplo, grasa abdominal, en este caso, en el proceso, queremos aumentar masa muscular a la vez. No es cambiar grasa por músculo, ¿vale? Sino es eliminar grasa y ganar músculo a la vez, ¿vale? No se cambian, sino eliminas grasa y ganas músculo. Entonces, cuando empiezas tu cambio físico, los primeros meses, la curva de ganancia de masa muscular es mucho mayor. Por ejemplo, yo llevo 15 años entrenando y para mí ganar masa muscular cuesta mucho y es... O sea, tampoco me pondría en un proceso de aumento de masa muscular porque para el resultado que voy a tener no me compensa, ¿no? Pero si uno acaba de empezar es muy rápido ver resultados fuertes, ¿vale? Entonces, en este caso lo que queremos hacer es sobre todo, obviamente, priorizar ejercicios de fuerza, ¿vale? Y centrarnos en la masa muscular porque la masa muscular pues no solo va a hacer que tu cuerpo funcione mejor, que se acelere tu metabolismo, que tengas menos cortisol, que sobre todo si tienes un trabajo con estrés y responsabilidades, te lo recomiendo muchísimo. También va a hacer que al tener más masa muscular se abran los transportadores de glucosa y necesites menos insulina, que eso va a hacer que produzcas más energía física, ¿vale? ATP, energía celular, y es decir, energía en general de tu cuerpo, más vitalidad, mejor estado anímico, etcétera, etcétera, ¿vale? No voy a poner con eso para otro vídeo. Entonces, si tú aumentas de masa muscular, vas a compensar también el peso que pierdes a la vez que eliminas grasa. Por lo que también tienes que tener en cuenta que cada vez que tú cambies el entrenamiento, ¿vale? Por ejemplo, imaginémonos que tú llevas 6 meses haciendo lo mismo porque nadie te ha puesto una guía clara, ¿vale? Y algo que realmente te vaya a permitir conseguir un objetivo. Y al cabo de los 6 meses, ahora sigues, imagínate, contratas a alguien y te pone un entrenamiento mucho más potente y tienes un estímulo totalmente distinto esa semana, ¿vale? Pues esa semana, con ese cambio de estímulo o una mayor estrategia de hipertrofia, lo que va a ocurrir es que esa semana seguramente subas entre medio kilo y 1 kilo. ¿Por qué? No solo por la masa muscular que estás aumentando, sino también porque el músculo absorbe glucógeno, que básicamente sería como, imagínate una uva, ¿vale? Si tú haces una dieta de definición, llegará en la última fase en la que el músculo empieza a perder glucógeno, ¿vale? Que sería como, vamos a decir, el hidrato de carbono. Entonces, se vacía el glucógeno, que te ayuda a tener también energía, levantar peso y demás, pero no quiere decir que estés perdiendo masa muscular, sino que estás, digamos, deshidratando la uva.
¿vale? Y luego cuando empiezas a meter comida, esa uva se hidrata de nuevo y se expande. Por eso, después de una definición, cuando empiezas una segunda etapa para aumentar masa muscular, el cuerpo en los primeros 2 meses consigue mucha masa muscular, te ves más grande, o sea, tienes mucha más fuerza y no acumulas grasa, porque el músculo se está rellenando de nuevo y se está hidratando. Entonces, en este caso, cuando tienes un estímulo de hipertrofia importante o un shock en el cuerpo, vamos a decirlo así, pues entonces en este caso el cuerpo tiende a subir entre medio kilo y 1 kilo. Nosotros, por ejemplo, con los alumnos cada 4 semanas les cambiamos la estrategia de hipertrofia para que vayan aumentando masa muscular en el camino para poder conseguir ese tipo de resultados, y a veces, muchas veces nos encontramos de que según el punto en el que estén también, por ejemplo, si tienes obesidad, pues no, vas a ir bajando por mucho que hagas estrategias de hipertrofia y demás. Pero si necesitas una recomposición corporal, que a lo mejor estás fuera de forma y te sobran unos kilos, pero tampoco estás muy pasado, o a lo mejor ya has pasado por obesidad y ahora estás en un punto en el que estás más cerca del objetivo, pues cuando se cambia el entrenamiento, muchas veces el cuerpo sube entre medio kilo y 1 kilo y luego sigue bajando, ¿vale? Entonces, la evolución del peso no es una línea recta hacia abajo, ¿vale? Sino depende. Si tienes obesidad, será como una curva así, exponencial a la inversa. Si te falta una bajada de peso de 5 o 10 kilos, pues más o menos irás haciendo tumbos así, ¿vale? Y si en este caso necesitas una recomposición corporal porque simplemente estás fuera de forma pero no tienes sobrepeso, pues entonces lo más probable es que hagas esto, ¿vale? Y a lo mejor bajes un pelín, pero estarás muy cerca de la zona. Entonces, también que sepas que afecta mucho cómo duermes, ¿vale? Porque el sueño es súper clave para poder producir testosterona y también hormona de crecimiento que te permite regenerar tus tejidos y desarrollar y crecer tu masa muscular con el entrenamiento que has hecho en el día, ¿vale? Dormir es una pieza fundamental y si miras otros vídeos que tengo en mi canal verás la importancia del sueño y estrategias para dormir bien. Y que sepas también que en el proceso van a haber rachas en las que a lo mejor el peso se puede estancar, ¿vale? Y no quiere decir que sea algo malo, a lo mejor es porque estás entrenando muy bien. Por ejemplo, también nos hemos encontrado que alumnos que han dormido muy bien durante unos días, por ejemplo, y luego me dicen, hostia, es que estoy levantando mucho más peso en el gimnasio, me noto con más fuerza y demás, pero no bajo peso, ¿vale? Eso quiere decir que lo mismo de antes, has aumentado de peso en el gimnasio, el músculo está creciendo, estás absorbiendo glucógeno y sube el peso por la masa muscular y demás que estás consiguiendo, pero también estás eliminando grasa. Entonces, ¿dónde nos tenemos que fijar realmente dentro del proceso para saber si vamos bien o no? ¿Vale? Sí, repito, si tienes obesidad, tenemos que ver bajar el peso. Si tienes sobrepeso, tendremos que ir viendo cómo baja, pero habrá momentos en los que te irás estancando, ¿vale? Y si necesitas una recomposición corporal, lo más probable es que te quedes en la zona o bajes muy poco. Entonces, ¿dónde nos fijamos? Varios parámetros, ¿vale? Lo primero, si tú, por ejemplo, llevas 2 semanas o 3 semanas siguiendo el plan perfecto, no hemos tenido ningún desajuste o ningún estímulo de hipertrofia exagerado o muy distinto al que estábamos haciendo, y aún así tienes el peso estancado y aún tienes grasa corporal, entonces ahí sí lo más probable es que si ni siquiera has subido de peso en los ejercicios del gimnasio, lo más probable es que estés estancado, ¿vale? Entonces, 2-3 semanas de estancamiento sin progreso en la hipertrofia, en los pesos en las cargas que levantas en el gimnasio y demás, lo más probable es que sí estés estancado y necesites o una de dos, o romper con sedentarismo o mejorar el sueño o bajar un poquito las calorías de la dieta. Entonces, nosotros con los alumnos lo que hacemos es, primero hacemos como un checklist y decimos, vale, ¿has dormido bien? ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo has ejecutado el plan? ¿Has hecho el cardio? ¿Sí? ¿No? Tal. Entonces, cuando vemos que todo da correcto y aún así la persona no baja peso y tampoco ha subido las cargas en el gimnasio, entonces vemos que lo más probable es que falte un ajuste en la alimentación, ¿vale? Pero el ajuste en la alimentación es el último paso que queremos dar porque masa es igual a fuerza, por lo que cuanta más comida podamos comer eliminando grasa, mejor, porque tendremos más combustible para poder aumentar pesos en el gimnasio y tener más fuerza, por lo que nos dará más capacidad de aumentar masa muscular. Y justamente eso hará que se acelere tu metabolismo y entres en una espiral positiva de eliminación de grasa y obviamente de aumento de masa muscular. Entonces, la comida es lo último que queremos tocar. Primero hacemos el checklist con el sueño, con el estrés, con la ejecución del entrenamiento, con la ejecución de la alimentación, todo, ¿vale? Y cuando está todo correcto, entonces valoramos la posibilidad de quitar algo de comida y de forma controlada, nada de dietas restrictivas. Entonces, ¿cómo saber si vamos bien o no? Pues hay 3 señales o indicadores que son en los que tú te tendrías que fijar, ¿vale? Porque nosotros, por ejemplo, repito, con los alumnos lo que hacemos es les interpretamos el peso, les hacemos preguntas y decimos, vale, en función de lo que me has dicho, vas bien, ¿vale? Simplemente sigamos o no.
parece que tenemos que hacer un ajuste aquí o allá, ¿vale? Entonces el profesional te da una interpretación en función de muchas variables y eso se aprende pues obviamente con estudios, pero también con haber visto cientos de casos durante años, ¿vale? Entonces empiezas a ver patrones y te das cuenta de cómo funciona el cuerpo en realidad, ¿vale? Pero bueno, en tu caso, como usuario, ¿vale? 3 puntos en los que te tienes que fijar para saber si estás eliminando grasa abdominal, incluso grasa corporal y aumentando masa muscular. El primer punto y el más importante es si tu estética está mejorando. Entonces te animo mucho a que cada 4 semanas te hagas fotos en el espejo, sin camiseta, en bañador o en calzoncillos y veas tu cuerpo al completo y puedas hacer un antes y un después, ¿vale? Y veas si hay progreso. Si no hay progreso, estás estancado y algo está mal, ¿vale? Si sí hay progreso, bien, puede que estés haciendo algo bien y más adelante ya veremos si lo estás haciendo bien o no, porque a veces lo que veo es que mucha gente, sí, veo progreso al principio durante las primeras semanas o primeros 2 meses y luego me estanco. Quiere decir que uno no sabe cómo ajustar las cosas y demás, pero bueno, si al menos estás viendo progreso es una buena señal, al menos al principio. Y esto te lo digo porque la estética solamente mejora si estás eliminando grasa abdominal y grasa corporal en general y si estás aumentando masa muscular, no hay más. La estética es un reflejo de si vas bien o no. El segundo indicador es la ropa. Si tú ves que el cinturón, pues, o el pantalón empieza a ir más holgado, empieza a estar más suelto, pues es una buena señal, ¿vale? Incluso si la camisa empieza a apretar menos o se marca menos la barriga, esas son las señales. Incluso también si la gente te lo dice, ¿vale? Pero sobre todo la ropa, si empieza a entrar mejor, si empieza a quedar mejor y demás, es una muy buena señal para saber que estás eliminando grasa corporal, aunque no bajes de peso o bajes poco, o a lo mejor sí estás bajando bastante, que por cierto, si bajas muy rápido tampoco es bueno, porque quiere decir que no solo estás eliminando grasa, sino también estás perdiendo masa muscular, ¿vale? Entonces, una bajada controlada, yo siempre prefiero una bajada lenta, pero con un buen cambio estético, que una bajada rápida, porque si no te quedas fofo, blando y pierdes masa muscular en el camino, que es lo más valioso. Y luego el tercer punto para saber si vas bien es la energía. Si tú te notas con niveles altos de energía, con vitalidad, sin sensación de ansiedad por la comida, con, digamos, sensación de estabilidad, que no tienes ansiedad por las noches, no tienes ganas de pegarte un atracón, de picar dulces, etc. Y también energía en general, ¿vale? Para afrontar el día a día y demás. Entonces es una muy buena señal. También quiere decir que le estás metiendo a tu cuerpo los inputs adecuados, es decir, los nutrientes, los hábitos adecuados. También quiere decir que tienes los niveles de cortisol bajos y los niveles de testosterona altos, por lo que eso va a favorecer a todo el proceso, ¿vale? Entonces la energía es un punto clave para saber si lo estás haciendo bien o no, junto a la estética, pero la ropa la podríamos relacionar con la estética también, ¿no? Entonces, si eliminas grasa, aumentas masa muscular, te ves mejor y tienes más energía, el peso está bien mirarlo, ¿vale? Para ver que no vayamos tampoco demasiado rápido, para no perder masa muscular y para asegurar también de que tampoco vamos demasiado lentos, estamos estancados, pero esos 3 puntos son los principales en los que te tienes que fijar. Entonces, un mensaje que te quiero dar también es importante el relacionar los conceptos de forma adecuada. No quiero que siempre busques el éxito en el peso, ¿vale? Yo creo que ya ha quedado claro con este vídeo, sino el éxito está en la evolución estética y en cómo te sientes. Y de esta forma yo sé que aunque tú bajes de peso, pero si vas viendo que estás evolucionando físicamente correctamente, por lo que si tú bajas poco de peso y evolucionas bien físicamente, a lo mejor al principio tendrás que batallar un poquito con tu mente, o a lo mejor no, pero puede que tengas que batallar un poquito y relacionar el concepto de forma adecuada. Quiero que estés contento de que no estés bajando mucho de peso, pero sí estés evolucionando estéticamente, porque eso es lo que queremos en realidad, es el resultado real. Así que relacionar los conceptos de forma adecuada y darle el significado adecuado a las cosas desde el conocimiento es clave. Entonces, en resumidas cuentas, el éxito no está en el peso, el éxito está en lo que tú ves en el espejo o en las fotos, haciendo antes y después, y en cómo te encuentras. Y en el caso de que quieras alguien que te ayude, ayuda profesional, alguien que te dé exactamente lo que tienes que hacer y te acompañe en el proceso para conseguir un cuerpo estético, saludable y sobre todo tener los conocimientos ya para el largo plazo, y alguien que te acompañe uno a uno, pues debajo de este vídeo verás un link donde podrás agendar una videollamada con nosotros y veremos si te podemos ayudar, ¿vale? En el caso de que sea viable, te ofreceremos nuestro acompañamiento, y en el caso de que no, pues te diremos qué es lo que tiene que ocurrir para que sea viable y al menos te llevarás tips de mejora para tu situación en concreto. Así que eso es todo por este vídeo, espero que tengas un gran día, nos vemos en el siguiente. Chao.